Adelante. Bueno, buenas noches a todos y todas. En primer lugar, pues presentarme. Como ya dijo Claudio, mi nombre es Ana Alexandra Vázquez, yo soy psicóloga, soy máster en psicología social y especialista en políticas públicas y justicia de género. Y bueno, desde que entré a la SMC, empecé como a nutrirme un montón de las distinciones y empecé a explorar un poco este tema del coaching político porque es como en lo que siempre me he movido desde hace mucho tiempo. Y digamos que para mí esta posibilidad de poder compartir con ustedes esta aula es un regalo y espero pues que sea de mucho valor pues lo que voy a compartirles hoy. La experiencia, digamos, que he tenido a lo largo, yo tengo 34 años y desde los 17, digamos, he elegido mi papel como líder social y defensora de derechos humanos. Y eso me ha llevado a ver que en el siglo XX y en el siglo XXI todavía han estado cargados de mucha vanidad. Y cuando empecé hace un tiempo a explorar todo este tema del ego, me di cuenta que el ejercicio de la política y de un ejercicio de un liderazgo social podía tener mucho que ver también con una de las posibles caras del ego. Entonces, desde esa posibilidad o desde esa reflexión, lo que he visto es que el ejercicio de la política y del liderazgo social desde esos lugares, desde lugares en donde lo que reina es el ego, pues ha sometido a las personas a una gran irresponsabilidad, a una construcción mesiánica, digamos, de la política y pues al fracaso, ¿no? Al fracaso porque pues basta con ver lo que vemos en nuestras sociedades actuales. Y bueno, y desde este lugar y desde las distinciones del coaching he venido como incorporando unas herramientas y unas posibilidades que me parecen muy importantes de compartir y entonces desde ese lugar puedo decir que los elementos hoy a proponer tienen que ver, por un lado, desde lo que considero que un líder político debería proponer a la sociedad, pero también de lo que un coach podría promover o incidir en su coaching, ¿no? Entonces, bueno, un poco también reiterar pues que mucho de esto tiene que ver con la experiencia cruzada por el proceso de formación con la CMC. En primer lugar, creo que un líder, sí, un líder que quiera ser coach en el ámbito de lo político, tendría que, si bien no conoce, no tendría que ser político en sí mismo, sí considero que debe conocer algunos mínimos de cómo se han organizado las sociedades desde el principio del tiempo y sobre todo cómo ha sido el ejercicio del poder, ¿no? En esa medida, pues considero que es importante ver lo que fue eso el comunismo primitivo, el feudalismo, el capitalismo y el mundo bipolar, entendiendo pues que en la época en la que existió la Unión Soviética, el proceso del comunismo chino, pues se configuraron muchas relaciones distintas de concebir el poder y de concebir cuál era el papel de la sociedad en el marco del poder y pues lo que tenemos en la actualidad, que es el neoliberalismo, ¿no? Digamos que hoy existe un consenso hacia alrededor de todo el mundo de que la democracia es como el modelo a seguir, ¿no? Y considero que cualquier coach político tendría que por lo menos moverse en esas distinciones, o sea, tendría que comprender, bueno, cuáles han sido las distintas formas de organización del poder en la sociedad y en la actual, en qué consiste la democracia. Bueno, yo ahí pues comparto un poco que la democracia tiene que ver con una etimología griega que es demos kratos, que es poder del pueblo, ¿sí? Entendiendo kratos como poder y demos pueblo. Desde ese contexto, entonces, sería fundamental entender que si yo reconozco que estoy parada en un mundo democrático, es decir, que está gobernado por un sistema democrático, de democracia liberal, pues tendría que aceptar que el papel del pueblo es muy importante. ¿Sí? Y en esa medida creo que una de las responsabilidades o de los aportes que puede hacer un coach político es el tema de reivindicar el papel de la política. Desgraciadamente vivimos en una sociedad, y esto pues es un juicio desde mi observadora, es que vivimos en una sociedad que le ha quitado por completo el papel a la política. Es decir, creemos que la política es un asunto de corrupción
de política con corrupción, que no son lo mismo, confundimos el tema de política con clientelismo, que no es lo mismo, y desgraciadamente en ese ejercicio hemos permitido que el ejercicio de administración de los estados caiga en manos de personas para las cuales ese ejercicio tiendes a llevarlos al ejercicio de acumular para sus intereses particulares. Digamos que es muy evidente que en muchos casos las crisis económicas, los malos rumbos que han tomado los países, obedecen a que quienes gobiernan lo hacen bajo sus intereses y no bajo el concepto de lo político, que sería la toma de decisiones en pro de un bien común, el tema del servicio, bueno, material pues que fue compartido también por nuestra coach en el aula, ¿no? No se cumple ese ejercicio. Pero lo que también sucede es que en esa perversión, llamémoslo, de la política, la mayoría de personas han dejado de darle el valor a la política. Entonces creo que digamos, la primera invitación o la primera inspiración que podría ser un líder, un coach en el ámbito de lo político, es reivindicar y hacer sensibilizar o sensibilizar a la sociedad acerca del entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor es político y que nuestra vida en sí misma es un acto político, porque permanentemente estamos tomando decisiones y esas decisiones producen transformaciones en nuestro entorno. Y desde ese lugar, pues todo tiene que ver con el ejercicio del poder. Y asimismo, aun cuando queremos aislarnos de ese ejercicio del poder desde lo administrativo del Estado, hay que entender que hasta el costo de una matrícula que pagamos, nuestros impuestos, el por qué se consume un producto y no otro, etcétera, todo eso pasa por decisiones políticas y que si no nos hacemos cargo de eso, pues, bueno, no podemos pretender que las cosas sean de una manera distinta, ¿no? Dentro de esa misma, digamos, dentro de esa misma reivindicación, tendríamos que empezar a compartir con la gente la distinción, creo yo, frente a lo que significa estar en un Estado liberal o en un Estado democrático. Yo vivo en Colombia y en mi país el concepto de la sociedad civil es algo que está muy desdibujado o que más bien no está trabajado por la sociedad en su conjunto. Se piensa que, digamos, muy propio de los regímenes presidencialistas, como todos nuestros países en Latinoamérica, que el poder está en el Estado. Quién es el presidente, quién es el alcalde, quién es el gobernador de la región, y como que la gente siempre está enfocada esperando a ver cómo lo ejercen, qué decisiones toman, y estando esperando en una conducta muy paternalista, que papá Estado resuelva los problemas, ¿no? Y no se entiende que la lógica o la filosofía de un Estado liberal y democrático es que existen dos poderes, tanto el de quien administra el Estado como el de la sociedad civil. La sociedad civil cumple un rol fundamental que es hacerle contrapeso, hacer control. Por eso existen, digamos, por eso se habla de la democracia participativa, ¿cierto? Entonces, desde ese lugar de la democracia participativa se le da un rol muy importante a la ciudadanía. ¿Para qué? Para que pueda ejercer veeduría, participación, para que elija, pero en nuestras sociedades el ejercicio de lo político queda resumido al voto. Y al voto muchas veces enmarcado en lógicas clientelistas, es decir, voto a cambio de una prebenda, de un puesto, de un salario, etc. Entonces, es necesario reivindicar, vuelvo y digo, reivindicar el papel de la política desde la comprensión de que mi ejercicio como ciudadano, como ciudadana, tiene un rol fundamental en el Estado. Ahora, la segunda parte, digamos, de lo que yo propongo aquí, tiene que ver con cómo uso las distinciones del coaching. Esto es lo que a mí me ha regalado pues la CMC y que he podido, siento yo, insertar de una manera muy útil en el marco pues de este tema de lo político y de lo social. ¿Qué es lo que ha, desde mi punto de vista, desde mi observadora, qué es lo que ha imposibilitado el tema de que las personas asumamos ese rol como sociedad civil? En primer lugar, una primera distinción sería el que me paro como víctima o como responsable. Y en ese lugar creo que es muy importante empezar a construir un rol tanto para el líder como para la sociedad. Por un lado, el cómo promover desde el coaching político
el que las personas podamos empezar a hacernos cargo de nuestros entornos. Entender que cada cosa que pasa a nuestro alrededor tiene todo que ver con las decisiones que hemos tomado o las que hemos dejado de tomar. Porque muchas veces lo que hacemos es abstraernos, ¿no? Decimos como, bueno, yo no voto, por ejemplo en Colombia el abstencionismo supera el 60% y sé que no es muy distinto en otros países de Latinoamérica, porque es más fácil no hacerme cargo, participar, no votar, no discutir, no tomar postura, para no tener que asumir las consecuencias de lo que ello implica. Pero no solamente pasa de esa manera, sino que no la pasamos permanentemente quejándonos, ¿no? Entonces, la sociedad no avanza, la situación económica, como que somos víctimas, víctima permanente. ¿De quién? Del presidente, del alcalde, del gobernador, de quien ejerza las decisiones en mi entorno. Pero no podemos decir, bueno, ¿y en qué momento yo estoy tomando una decisión para que esto se transforme? ¿Cierto? Entonces, el líder político, el líder social debería estar en la capacidad de exhortar y de promover una actitud de responsabilidad en la sociedad y no de víctima, no de víctimas. Eso por un lado. Ahora, en el caso del líder, creo que pasa también algo muy importante, y es que cuando yo comentaba al principio de la charla el tema del ejercicio de los liderazgos, digamos que desde mi experiencia he visto cómo la construcción de la política se ha hecho desde un punto de vista muy mesiánico, es decir, donde se cree que el líder político es casi como un dios o como un padre, o como, sí, como que tenemos una visión de la política muy parecida a la de la religión. Estamos siempre esperando que un líder saque el país adelante, la región, etcétera, ¿cierto? Y ese tipo de liderazgos megalomaníacos, llamémoslo así, es decir, de esa persona que necesita aumentar su reconocimiento, su culto a la personalidad, termina produciendo también a la vez eso en las personas. Es decir, no te ocupes, no te hagas cargo, porque yo lo voy a hacer por ti. ¿Cierto? Entonces yo voy a ser el salvador, yo prometo, yo todo el tiempo. Y eso creo que también ha conducido o ha contribuido en gran parte a que la sociedad no pueda hacerse cargo, porque siempre está esperando el tema de los caudillos, que pues en el caso de Latinoamérica siempre han sido muy relevantes, ¿no? Entonces, por un lado, reiterando, el líder político tendría que ser capaz de exhortar a la sociedad a pararse desde la responsabilidad y no desde la víctima, pero al mismo tiempo hacer un ejercicio en donde él no se abrogue ese papel del salvador, digámoslo así, sino del que puede liderar, desde el concepto de que el líder inspira, de que el líder promueve, de que el líder organiza a otros, y no del líder pues que lleva y tiene toda la claridad y que sin él no existe proceso. Ahí compartirles, por ejemplo, una experiencia muy concreta también de los casos, por ejemplo, en Colombia, bueno, en toda Latinoamérica sucedió, es cuando existen esos liderazgos tan personalizados en los procesos de genocidio, por ejemplo, en el caso colombiano en los años 80, 90, cuando se asesinó por cuenta de los grupos paramilitares y paraestatales con el contubernio del Estado, estos líderes, digamos como que hubo un descabezamiento de todo un proceso histórico en el país, producto de que, bueno, o sea, obviamente producto del terrorismo y un montón de cosas, pero además se llevaron a esos líderes, ¿no? A ese líder que construía, que pensaba, que no había sido, de pronto no había logrado construir un proceso de liderazgo colectivo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, reiteraría que en el siglo XXI necesitamos líderes que sean capaces de potencializar la participación y la incidencia de otros y de otras, y no solamente su propio reconocimiento. Para ello, uno de los elementos también que considero muy importante con la recuperación, si yo no soy capaz de revisarme a mí misma en cómo me estoy sintiendo, de qué tan satisfecha me siento yo con mi propia vida, qué tanto me amo, qué tanto me acepto, yo personalmente considero, tengo una hipótesis, y es que el liderazgo social o político se me puede volver un proceso identitario en donde yo ya no sirvo por servir a otros, sino como
un mecanismo de identificación, como un mecanismo de reconocimiento, de autorreconocimiento. Y, digamos, en mi proceso social he encontrado muchos liderazgos en donde el líder no comparte el liderazgo, no construye con otros, sobre todo en liderazgos. Bueno, esto creo que puede analizarse tanto en el espacio micro como grande, digamos. Por ejemplo, en los escenarios comunales, en los escenarios barriales, lideresas, líderes que llevan años y años en ese tipo de cargos y que no sueltan, ¿sí? Y que el solo hecho de que llegue alguna persona, por ejemplo, cuando llegan liderazgos jóvenes, esos liderazgos los amenazan, esas personas se sienten amenazadas en ese proceso. Entonces, creo que es fundamental y es indispensable que el líder social y político, antes de pensarse en cumplir un espacio como ese, se autorrevise y se autocuestione hasta qué punto se siente completo en sí mismo, reconoce su ser por completo y su propio valor, y no que dependa del ejercicio social y político para sentirse él, ¿sí? O sea, para reconocer que es, que pues creo que si analizamos el tema del ego desde Jung, etcétera, seguramente que vamos a poder distinguir que así como el ego puede tener las caretas de la víctima o del jugador o del drogadicto, bueno, también creo, desde mi hipótesis, también nos puede pasar desde el liderazgo social y político. Bueno, desde esas comprensiones creo que, bueno, paso a otro de las distinciones que creo que podemos exhortar a nuestros coach, a nuestros coachees, en este caso líderes sociales y políticos, y es el tema de los actos del aula. En el marco de los estados actuales, digamos que vivimos, yo podría decir que hay dos tipos de actores. Unos que son los que tradicionalmente han ejercido el poder, que lo han hecho, digamos, no bajo la lógica del bien común, sino bajo la lógica de sus intereses particulares, y otro grupo que es el que, digamos, ha estado en la oposición, ha estado en la alternativa, tratando de proponer, pero lo que yo he analizado es que lo hacemos siempre desde los juicios. Estos líderes o lideresas estamos permanentemente criticando lo que está mal, denunciando, siempre desde el discurso de la resistencia, siempre desde el discurso de la oposición, y poco desde las distinciones que nos regala la ontología, y es desde la oferta, desde el prometer y desde los pedidos. Creo que tendríamos que exhortar a que los líderes empezáramos a modificar nuestro lenguaje, y que no solamente sean los líderes en las esferas altas, digamos, de la participación, sino desde los escenarios más micro. Es decir, en estos días tenía la posibilidad estoy dirigiendo una escuela de liderazgo para mujeres, y bueno, cada vez que hablábamos de una problemática salía el juicio, ¿no? Bueno, porque el alcalde no ha hecho, no, porque la gente no participa, no, porque la gente no hace. Todo el tiempo estamos parados desde el juicio, ¿sí? Entonces veía el poder que podía tener empezar a exhortar a esas líderes a pensarse en el lenguaje de la oferta. Bueno, ¿y tú qué estás dispuesta a ofertar para que esto sea distinto? ¿Qué estás dispuesta tú a prometer y por ende a comprometerte? ¿Estás dispuesta a pedir ayuda? ¿Has pedido ayuda para tu liderazgo de pronto barrial? Tiene mucho que ver con lo que decía antes, y es el tema de que cuando ejerzo un liderazgo desde el ego, me cuesta pedir ayuda, porque me creo la salvadora del mundo, y lo tengo que hacer yo y lo tengo que hacer a mi manera, ¿cierto? Pero si no ejerzo el liderazgo desde ahí, si ejerzo un liderazgo, llamémoslo del nuevo tiempo, en donde entiendo el papel del colectivo, en donde entiendo el papel y la fuerza que tiene trabajar en equipo, pues voy a estar permanentemente pidiendo ayuda. Entonces, muy importante empezar a exhortar a nuestro coachee, a ese líder social o político, a que empiece a revisar sus conversaciones y sus formas de hablar, y que empiece a apostarle más a las declaraciones, a las ofertas, los pedidos y las promesas, y no a los juicios, en vez de permanente. Y no significa que no haya que denunciar, creo yo. Es necesario denunciar las cosas que están mal, pero no se nos puede volver un acto repetitivo y permanente. Es necesario empezar a ofertarle a la gente, porque además vivimos en un mundo donde la gente ha perdido total esperanza sobre la política y donde no cree que haya un camino por ahí.
Y sí, claro, sí, además la gente la está pasando mal, las decisiones que toman los políticos hacen que la gente la pase mal. Y aparte, el que propone, el que se reconoce como una alternativa, tiene un discurso permanente de crítica y de problema, pues no vamos a traer a nadie, ¿sí? Si tal vez nos paramos desde la oferta, desde el declarar otra realidad, cómo la quiero ver, una realidad democrática, de derechos, etcétera, pues seguramente que puedo llegar a atraer, ¿no? Sin perder de vista pues los elementos que ya he comentado antes, que considero hacen parte como de una integralidad. Una tercera distinción creo que tiene que ver con las bases de la confianza, que también nos la compartieron, bueno, en algún momento de la formación de las MC, y a mí particularmente me llama mucho la atención. ¿Cómo yo como coach político puedo exhortar o puedo promover en mi coachee, es decir, en ese hombre o esa mujer que quiere proyectarse en lo social o lo político, el tema de la confianza? ¿Cómo puedo llevarlo yo a preguntarse si confía en sí mismo? Si está seguro de lo que quiere hacer, de lo que está en capacidad de hacer también, en, en que si él tiene confianza en sí mismo, tal vez no tenga necesidad de ir a comprar votos, no tenga necesidad de ir a hacer prebendas o a prometer cosas que no puede cumplir. Eh, no tiene necesidad de competir con otros porque está seguro de lo que puede ofertar, ¿cierto? De lo que él cree, de lo que él está dispuesto a construir. En segundo lugar, el tema de la sinceridad, poderle cuestionar qué tan honesto está haciendo frente a su papel, qué tanto está en la capacidad de cumplir esas cosas que está diciendo. Lo que está diciendo lo dice para atraer el favoritismo de la gente o realmente es una idea, realmente es una declaración que él quiere ver en su realidad o lo hace solamente para atraer, ¿no? Para envolver, porque creo que esa es la gran diferencia entre un político ético como el que necesitamos a los políticos tradicionales que van diciendo cualquier cosa y le han digamos, restado un montón de valor a la palabra. Eh, por otro lado, el tema de la competencia. Este punto de la base de la confianza a mí me parece de suma importancia. Pienso y me he dado cuenta que muchos de los liderazgos que se ejercen desde la pasión, desde la voluntad, pero no desde la rigurosidad. Para nosotros, digamos, en mi trabajo es muy frecuente tener interacciones con líderes o con concejales, pues son los cabildantes del escenario local, que no conocen ni cómo funciona el Estado, que no saben cómo se hace un proyecto de acuerdo, que no se han leído las leyes, y eso creo que es un elemento neutral, o sea, neutral y básico, o sea, estructural. ¿Cómo puedes tú querer proyectarte a conducir a una comunidad o una ciudad, un país, si no tienes las competencias suficientes? Puedes tener toda la confianza en ti mismo, puedes ser muy honesto, ¿cierto? Y estar muy comprometido, pero tienes que estar en la capacidad de cuestionarte qué tan preparada o qué tan preparado estás para cumplir esa labor. Y no nos debe dar miedo, creo yo, como coach, confrontar a nuestro coach y llevarlo a que se cuestione si realmente tiene todas las competencias. Y no quiere decir que si no las tiene en el momento, entonces no deba hacer su carrera política, sino más bien que debe ser lo suficientemente consecuente y debe asumir ese proceso de preparación, porque cuando asumimos ser líderes, estamos llevando nuestros hombros la vida de muchas personas. Nuestras decisiones pueden influir vidas de muchas personas. Por lo tanto, yo tengo que estar preparada lo mejor posible para hacer ese papel. Y por último, el tema del compromiso. ¿Qué tan comprometido estás? Que es una base de la confianza y que yo plantearía que es como otra de las distinciones. El tema del compromiso, hay un elemento y es que creo que no es lo mismo ejercer el liderazgo social y político cuando tienes una vocación de servicio, cuando realmente tu apuesta es por la transformación, cuando, digamos, vamos a decir que tus causas o tus intereses son nobles, de interés común y no interés particular,
no, en el mundo actual en el que vivimos no es fácil. No es fácil abarcar, avanzar, porque no sé si acordarán de pronto los compañeros y compañeras que están en el aula y que viven en otros países, pero en el caso colombiano, el clientelismo va de la mano con el ejercicio electoral y acá se compran votos permanentemente, de todas las maneras, desde la forma más concreta, más, decir, desde lo más pequeño, de ofrecerle un pedazo de carne y de cerveza a un campesino en una zona rural, hasta ofrecer contratos, puestos, etcétera, que es como todo el tema. Sí, creo o estoy convencida de que el líder o la lideresa que quiere cumplir un rol distinto en la sociedad tiene que tener un compromiso sostenido increíble, porque el panorama no es fácil, el panorama no es sencillo. Debes estar convencido de lo que deseas y por eso es tan importante el tema, creo yo, el tema del ego. Cuando no has resuelto si lo que te tiene ahí es el ego o el servicio, te cansas, te frustras, te agotas, a veces das más de lo que debes dar, pasas por encima de tu propio cuerpo, de tu propia salud. Es algo muy frecuente en los líderes, ¿sí? En los líderes sociales, el tema de que sus vidas siempre sean un desastre, porque toda su vida, toda su energía, su salud, etcétera, se la brindan a la causa, digamos, al proceso social en el que viven, y poco y nada se preocupan por sí mismos. Entonces, claro, si las condiciones son tan, digamos, como que la correlación de fuerzas es tan difícil, necesariamente hay que tener un compromiso sostenido. O sea, tengo que estar en la capacidad de involucrarme y de incorporar los elementos que ya he mencionado antes. Formarme, estar en la capacidad de estudiar, de prepararme lo mejor posible, cuidarme y revisarme a mí primero que todo, ¿cierto? Para que yo pueda realmente estar desde el servicio y no desde el ego, y ser capaz de construir con otros y con otras, ¿sí? ¿Cómo le devuelvo la responsabilidad a otros de, bueno, si yo estoy haciendo un proceso en una comunidad, cómo le digo a la gente que eso que las personas aspiran requiere de su compromiso y de su responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ese compromiso no solamente tiene que ser personal, sino que debe construirse y buscarse construir un compromiso compartido. Y bueno, eso requiere, creo yo, de mucha resistencia, o sea, de ser muy perseverante, ¿cierto? Y de estar en la capacidad también de respetar los tiempos y las lógicas, porque otra de las cosas que nos impide ese tema del compromiso sostenido, y más cuando hacemos la labor desde el ego, es que queremos ver los cambios ya, queremos que todo ocurra en nuestro tiempo, a nuestra manera. Y a veces nos damos cuenta de que eso no es posible, de que, pero no logramos del todo darnos cuenta, es decir, nos frustramos, terminamos soltando los procesos. Creo que todo este tipo de comprensiones son comprensiones sobre las cuales habría que revisar o habría que exhortar al líder social y político de hasta qué punto está preparado y dispuesto a cumplir o a asumir ese rol, ¿no? Entendiendo pues las grandes implicaciones que esto tiene. Y por último, pues les compartiría unas preguntas que considero pues podrían ser unas preguntas poderosas para un coachee, y tiene que ver con el qué quieres del poder, ¿sí? O sea, cuando cuestiono a mi coachee frente a una realidad, y es si quieres el poder. La primera sería si quieres el poder, porque muchas veces eh, no comprendemos que hacer un rol, cumplir un rol, ¿cierto? Implica una responsabilidad, ¿cierto? Y caminar ese proceso es para algo. Hay que desear también, hay que abrazar esa posibilidad de ejercer el poder, sea en una comunidad, sea en un cargo público, etcétera. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres realmente ese poder? La segunda es, para qué quererlo? O sea, ¿qué es lo que te mueve? Y en algún momento del aula, creo, de la profundización, escuchaba que esa pregunta puede llevar al político realmente a cuestionarse si su papel es de servicio o si su papel es de ego
o si suele intereses populares, ¿sí? Por lo menos que no se mienta, por lo menos que no miento en torno, ¿no? Aunque creo que es claro que esta profundización de coaching político nos tendría que llevar a trabajar con personas que tengan una voluntad real de servicio, ¿no? No para ser coach de personas pues, que pretenden usar la política para sus fines particulares. Entonces, en esa medida, poder cuestionar al coachee acerca de para qué quiere el poder. Lo quiere para compartirlo con otros, lo quiere para transformar, lo quiere para banalizarse en él, lo quiere para hacer un proceso de reconocimiento propio. ¿Para qué quiere el poder este líder o esta lideresa? De otra manera, el qué estaría dispuesto a hacer para obtenerlo. ¿Estás convencido, estás comprometido, estás en apertura, estás dispuesto a crear contexto para construir ese poder? ¿Sí? O también poder distinguir de pronto en el coachee si las respuestas a esa pregunta es que no tiene un límite, es decir, si no tiene escrúpulos, si estaría dispuesto a pasar por encima de otros para obtener el poder, ¿sí? Porque creo que eso es una responsabilidad también en quienes podamos ejercer este papel. O sea, si yo cuestiono y le digo, bueno, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar? Que pudiera llegar a confrontarse de, oiga, yo estaría dispuesto hasta comprar votos o estaría dispuesto a la pregunta neurálgica. Si llega alguien con mucho poder económico y te oferta poder ayudarte para tu carrera política, ¿estarías dispuesto a hacer eso? ¿Sí? Y algo que me parece muy importante también tiene que ver con el ejercerlo, es decir, ¿qué estarías dispuesto a hacer para mantener el poder? Y esto creo que es algo muy importante porque creo que un líder real, no quiere el poder para conservarlo, sino para potenciar a otros y para potenciar transformaciones. Y esta pregunta me parece muy importante. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para mantenerlo? Si ya per se nuestro coachee asume que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener el poder, eso puede ser una revelación de que está ejerciendo su rol desde el ego y no desde el servicio. Porque lo lógico es que el poder es una herramienta para conducir procesos, pero que si en algún momento tengo que soltarlo, enhorabuena, porque quiere decir que ha llegado otra persona que puede ejercer mi papel también, o que es necesario compartir ese poder. Creo que de esto Latinoamérica nos enseña mucho. De Bolivia, el más gran relevo nos muestra mucho de las equivocaciones en ese proceso. Asimismo, el tema de Bolivia. Bolivia es un que hemos dado por el pueblo nacionalista. Sin embargo, están dispuestos no es un juicio mío, ¿no? Es un juicio fundado con ciertos análisis y discusiones que he tenido con varios líderes y están dispuestos a sacrificar un proceso tan importante como el que se ha construido en Bolivia con tal de mantener el poder concentrado en unas solas manos, el no ser capaces de repartir, renovar, entregarle la batuta a otro. Entonces creo que en el siglo XXI, en la construcción de liderazgos colectivos, en la construcción de una reivindicación de la política, en donde necesitamos que la sociedad civil recupere su poder, pues es muy importante el ser capaz de soltar el poder, ¿no? El ser capaz de entender el poder como una herramienta y no como un fin. Y desde esa misma lógica, pues una última pregunta tendría que ver con cómo piensas ejercer tu poder. Consiste ejercer el poder. Consiste en mandar, consiste en imponer tu punto de vista, en qué consiste el ejercicio del poder. El poder tal vez es para tener una capacidad superior que sea capaz de orientar a otros y organizarlos todos alrededor de un objetivo común. Esto creo que es muy importante. Bueno, obviamente voy planteando las preguntas y también voy planteando sugerencias y de discusión y de reflexión, porque creo que esta profundización, y esto ya es una apreciación muy personal,
es muy importante. Considero que para mí es fundamental poder enriquecer la discusión alrededor de esta profundización, porque estoy convencida que en el tiempo actual, por más de que queramos generar transformaciones desde lo micro, la política sigue determinando, sobre todo en el caso, digamos, de mi país, las decisiones, por ejemplo, de lo ambiental. O sea, por más de que queramos abstraernos de la política, por más de que no queramos tener nada que ver con los pseudopolíticos, por más que no queramos tener que ver con las administraciones de los estados, lo cierto es que las decisiones que dan la de todos y todas, esta profesión requiere de mucho alimento que ojalá podamos sacarlo entre todos y todas adelante y, como lo decía en el inicio, ser capaces de poner a la política en el lugar que realmente tiene, en un nivel central, entendiendo que la política es central en la vida de los seres humanos. Y bueno, eso era lo que yo tenía para compartir. Dejé como unos minutos por si hay preguntas o hay comentarios, entonces eso, muchísimas gracias por la escucha.